La Tierra no es una esfera perfecta, eso lo sabemos. Pero el verdadero misterio está a kilómetros bajo nuestros pies. Muy debajo de la corteza, el planeta se ha enfriado durante miles de millones de años, pero no de manera uniforme. El lado del Pacífico pierde calor más rápido, mientras que el lado africano retiene ese calor por más tiempo. Esa diferencia es la razón por la que la Tierra sigue inquieta, con terremotos desgarrando el suelo y fuego volcánico rompiendo la superficie. Piensa en la Tierra como un motor enorme que se apagó. El exterior se enfría primero, pero en el interior profundo, el calor persiste. Ese calor interno es energía residual de cuando se formó el planeta, y desde entonces ha tratado lentamente de escapar. Durante mucho tiempo, los científicos asumieron que la Tierra perdía calor de manera uniforme en todas direcciones. Caliente en el centro, enfriándose lentamente en todos lados. Pero cuando un equipo de la Universidad de Oslo hizo simulaciones retrocediendo 400 millones de años y rastreó por dónde escapa el calor, vieron algo muy diferente. El enfriamiento no era simétrico para nada. Un lado del planeta lo hace más rápido que el otro. La diferencia es notable. El hemisferio del Pacífico, dominado por el océano más grande y profundo del mundo, se ha enfriado unos 50 grados Kelvin, es decir, unos 50 grados Celsius de diferencia, comparado con el lado de África y Eurasia. La razón es básicamente aislamiento. África y Eurasia están sobre una corteza continental antigua de varias capas. El lado del Pacífico es lo opuesto. Es mayormente océano, descansando sobre una corteza mucho más delgada, donde el calor escapa fácilmente. Además, el agua fría del mar encima extrae ese calor sin parar. Como el lado del Pacífico se enfría tan rápido, la roca en las profundidades se vuelve pesada y se hunde hacia el núcleo. Es como una banda transportadora gigante en cámara lenta que arrastra la corteza terrestre con ella. El material pesado se hunde y al hacerlo, jala los bordes de las placas tectónicas, creando tensión, fosas, terremotos y cadenas de volcanes. La mayoría de los terremotos y volcanes de la Tierra ocurren en un gran anillo llamado el Cinturón de Fuego. Aquí es donde el fondo oceánico se enfría, se vuelve pesado y se hunde en el planeta. Toda esa roca que se hunde viaja miles de kilómetros hasta chocar con una estructura masiva del tamaño de un continente, justo cerca del núcleo terrestre. Los científicos llaman a esto una masa, porque el pesado fondo oceánico cae constantemente sobre ella. La masa del Pacífico está aplastada y fijada, pesada e inmóvil. Pero la otra mitad del mundo hace exactamente lo opuesto. Bajo África, no hay muchas placas hundiéndose que actúen como peso. Sin esa presión manteniéndola abajo, la masa africana puede crecer alta y ligera. Empuja hacia arriba, levantando el suelo desde abajo y transformando todo el continente. De hecho, esa burbuja ascendente ya está empezando a desgarrar la superficie. En África Oriental, una grieta enorme conocida como el Gran Valle del Rift se está abriendo lentamente, mientras el suelo es empujado desde abajo. Eventualmente, la presión será tan alta que África literalmente se partirá en dos, permitiendo que un nuevo océano llene el espacio. Hay una teoría fascinante que sugiere que estas masas podrían ser los restos de un antiguo planeta llamado Theia. Algunos investigadores creen que Theia chocó con la Tierra hace miles de millones de años, y mientras parte se desprendió para formar la Luna, algunos fragmentos pesados pudieron hundirse dentro de nuestro planeta. Entonces, la razón por la que nuestro interior es tan desigual podría ser que literalmente tenemos pedazos de otro mundo enterrados dentro del nuestro. Pero eso es solo una teoría arriesgada. Sea cual sea su origen, estas masas importan porque dividen al planeta en dos comportamientos diferentes. En el lado del Pacífico, las placas frías siguen hundiéndose y acumulándose. En el lado opuesto, el calor se acumula en las profundidades y empuja hacia arriba con el tiempo. Una mitad está dominada por movimiento descendente, la otra por movimiento ascendente. Y este desequilibrio no se detiene en el manto. Aparece en el centro mismo del planeta, porque el núcleo interno de la Tierra sigue creciendo. El hierro líquido a su alrededor gradualmente se solidifica y se adhiere al núcleo. Este proceso no avanza al mismo ritmo en todas partes. Un lado del núcleo interno crece más rápido que el otro. Podría sonar como si fuera a desequilibrar al planeta, pero no es así. El interior de la Tierra no es rígido como una bola de metal sólido. Con el tiempo, el material interno puede moverse gradualmente. La gravedad jala todo hacia el centro, ayudando a que todo sea más uniforme y manteniendo el núcleo bastante redondo. Pero bastante redondo no significa perfecto. Si quieres un ejemplo real de qué tan desigual es la Tierra por dentro, mira el Océano Índico.
Donde hay más masa bajo tierra, la gravedad jala un poco más fuerte. Donde hay menos masa, jala menos. En medio del Océano Índico hay una enorme anomalía llamada el hoyo gravitacional del Océano Índico. En ese punto, la atracción terrestre es más débil de lo normal, tan débil que no puede mantener la superficie del océano al nivel usual. El agua en realidad se hunde. No lo notarías navegando, pero técnicamente estarías unos 90 metros más abajo que el resto de los océanos del mundo. Es un valle invisible en el mar, causado completamente por masa faltante en las profundidades del planeta. Sin embargo, la Tierra no es el único mundo que esconde un interior desordenado tras una superficie lisa. Incluso la Luna es así. Durante miles de millones de años, la gravedad terrestre frenó la rotación de la Luna hasta que quedó fija, manteniendo una cara permanentemente apuntando hacia la Tierra. Eso es lo que conocemos como el lado cercano y el lado lejano. Esto importó al inicio de la historia lunar. El lado cercano siempre miraba hacia la Tierra, mientras el lado lejano siempre miraba al espacio profundo. Esa configuración a largo plazo afectó cómo se almacenaba y liberaba el calor dentro de la Luna. Cuando la NASA mapeó la gravedad lunar usando dos naves llamadas Whale, midieron algo llamado el número de Love. Es un valor que indica a los científicos cuánto se flexiona un planeta o luna bajo la gravedad. El número de Love de la Luna resultó más alto de lo esperado, lo que significaba que su interior era más blando de lo que debería. Cuando los científicos analizaron más de cerca los datos de gravedad, encontraron que la mayor parte de esta flexibilidad venía del lado que mira hacia la Tierra. El lado cercano de la Luna es más blando y cálido en las profundidades, mientras que el lado lejano es más frío y rígido. Las mediciones sugieren que el manto del lado cercano es significativamente más caliente y volcánico. Esa diferencia se nota en el exterior. Como el lado cercano era tan caliente y blando, la lava antigua podía atravesar fácilmente la corteza e inundar la superficie. Eso creó esas grandes manchas oscuras que vemos de noche. Por otro lado, el lado lejano permaneció más frío y rígido, así que la lava nunca fluyó de la misma manera. De vuelta en la Tierra, el Pacífico tiene otra peculiaridad que vale mencionar. Nuestro planeta no solo gira en su lugar, orbita el Sol a más de 106.000 kilómetros por hora, y todo el sistema solar se mueve por la galaxia como un carro, atravesando un enjambre de insectos. Durante largos periodos, los objetos que llegan del espacio profundo tienen más probabilidad de golpear el lado de la Tierra que avanza. Y como el Océano Pacífico cubre una extensión tan enorme de ese lado del planeta, naturalmente termina recibiendo más impactos que océanos más pequeños o continentes. Esto crea una extraña coincidencia. El mismo hemisferio que pierde más calor desde adentro es también el cementerio más grande del mundo para cosas que llegan de afuera. Por ser tan vasto y solitario, las agencias espaciales incluso usan sus coordenadas más remotas como cementerio de naves espaciales, en un lugar llamado Punto Nemo. Deliberadamente dirigimos satélites y estaciones espaciales enormes como la Mir para que se estrellen justo ahí. Así que el Pacífico termina recibiendo los golpes de dos direcciones, por accidente del universo y a propósito de nuestra parte. La Tierra es inquieta. Los continentes se desplazan. Los océanos se abren y se cierran. En unos cientos de millones de años, el mapa lucirá completamente diferente. El Pacífico en realidad se está encogiendo ahora mismo. Eventualmente, las Américas podrían chocar con Asia, y un nuevo océano tendrá que tomar el trabajo de ser el radiador principal del planeta y su parachoques frontal. Pero por ahora, probablemente deberíamos agradecer a ese enorme, frío y desafortunado océano. La selva amazónica está cambiando hacia un clima que la Tierra no ha visto en millones de años. Los científicos analizaron décadas de datos reales y tuvieron que inventar una palabra nueva para describirlo: hipertropical. En lenguaje común, significa sequías más calientes que duran más tiempo, ocurren con más frecuencia y llevan a la selva más allá de sus límites. Así que sí, hipertropical no es una jungla exuberante, sino algo extremo, como podrías pensar. Es más como un bosque tropical, pero estresado, sobrecalentado y secándose como una esponja olvidada sobre un radiador. Los investigadores detrás de esto dicen que estas condiciones no tienen un equivalente actual. Todo esto es bastante preocupante, ya que el Amazonas funciona como un enorme sumidero de carbono que absorbe dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacena en los árboles y el suelo. Es como si fueran los pulmones de la Tierra mezclados con una enorme bóveda de almacenamiento, pero cuando los árboles son golpeados por el calor y la sequía, les cuesta crecer, pierden hojas y simplemente se marchitan. Y cuando eso pasa, no solo dejan de absorber carbono, sino que incluso pueden liberarlo de vuelta y convertir el sistema en una fuente de carbono, que es justo lo contrario de lo que necesitamos. Lamentablemente,
Esto no es una suposición basada en un solo verano malo. El equipo de científicos usó datos recolectados en todo el Amazonas durante más de 3 décadas. Estudiaron cómo responden los árboles cuando llega la sequía y suben las temperaturas, y también cómo se comporta el suelo, porque el suelo no es solo tierra, es todo un mundo vivo de raíces, microbios, humedad y nutrientes. Cuando la sequía reseca el suelo, los árboles no solo se quedan sedientos, todo su sistema de apoyo empieza a fallar. El Amazonas se trata de reciclar el agua constantemente. Cae la lluvia, los árboles la absorben y luego liberan vapor de agua de nuevo al aire a través de sus hojas. Ese proceso se llama transpiración, que básicamente es como si el bosque sudara. Ese sudor de los árboles ayuda a formar nubes y a traer más lluvia. Es como si la selva tropical tuviera su propio ciclo de agua. Si la sequía debilita a los árboles, el ciclo también se debilita, y entonces el bosque se vuelve aún más seco. La última vez que existieron condiciones climáticas similares en nuestro planeta fue hace unos 10 millones de años. En ese entonces, el planeta y los animales que vivían en él se veían completamente diferentes, y los ecosistemas seguían otras reglas. Así que, para todos los que vivimos en la Tierra ahora, estas condiciones representan un reto completamente nuevo y desconocido. Lo que lo hace sentir aún más intenso es cómo los científicos usan las sequías y las olas de calor como una especie de adelanto. Observaron cómo se comportan los bosques durante eventos extremos hoy en día, porque esos eventos pueden funcionar como una máquina del tiempo, una mirada rápida a cómo podría ser lo normal en los próximos 100 años. Eso da miedo, porque significa que las temporadas de desastres de hoy podrían ser el clima promedio de mañana. Por ejemplo, la Amazonía ya no tiene un mal año, ahora tiene una nueva normalidad. Y esto no es solo un problema de la Amazonía. Los investigadores dicen que los bosques hipertropicales surgirán principalmente en la región amazónica, pero condiciones similares también podrían aparecer en partes de África y Asia. Cuando los bosques dejan de ser sumideros de carbono y se convierten en fuentes de carbono, las cosas se van a poner feas muy rápido. Es como un ciclo de retroalimentación, un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. El bosque deja de proteger la atmósfera y empieza a alimentar el problema que antes ayudaba a controlar. La Amazonía ayudó a mantener la atmósfera estable por más tiempo del que los humanos han existido, y ahora está siendo empujada a condiciones para las que nunca evolucionó. No es la primera vez, ni es un tipo de clima que quisiéramos volver a encontrar. Cuando la Tierra juntó todas sus tierras en un solo megacontinente, no solo creó un mapa más grande, sino un planeta diferente. Pangea creó un sistema de monzones monstruoso tan intenso que hasta tuvo su propio nombre, el Mega Monzón Pangeano. Era como un monzón normal, pero llevado al extremo, provocando temporadas de lluvias intensas en algunas regiones y una sequía brutal en otras. Esto pasó porque un solo continente gigante alteró los vientos y la humedad del océano, como si fuera una pared enorme en la atmósfera. Este clima no repartía la lluvia de manera uniforme, la concentraba. Provocaba cambios extremos, meses lluviosos que soltaban agua como una toma de agua rota, y temporadas secas en las que parecía que al planeta se le había olvidado cómo llover. Las regiones interiores probablemente se volvieron duras y difíciles, y las zonas costeras recibían golpes de extremos estacionales. Por suerte, este clima no volverá de la misma manera porque se necesita otro supercontinente. Pero la idea importa porque muestra que el clima de la Tierra no solo cambia por la temperatura, sino también por la disposición del planeta. Si reacomodas los continentes, todo el cielo empieza a comportarse diferente. Durante el periodo de la Tierra bola de nieve, todo el planeta se veía como la Antártida. El hielo se extendía casi por todas partes, posiblemente hasta el Ecuador. Los antiguos depósitos glaciales que los científicos encontraron en lugares que antes estaban cerca de los trópicos prueban que fue real. Aquí viene la parte aterradora. Una vez que el hielo se extiende lo suficiente, empieza a hacer trampa. El hielo refleja la luz del sol como un espejo gigante, así que la Tierra absorbe menos calor, se enfría aún más, se forma más hielo y la congelación se alimenta a sí misma. Y cuando todo ese hielo se derritió por los volcanes, liberó suficiente dióxido de carbono. Probablemente lo hizo de manera violenta, con clima extremo y enormes cambios químicos en los océanos. Luego estuvo la Tierra invernadero, que se sentía como si el termostato estuviera atascado en azar. Hubo largos periodos en los que las temperaturas globales se mantuvieron mucho más cálidas que hoy. El nivel del mar subió y el sistema climático del planeta se comportó como si tuviera demasiado impulso para desacelerar. En un mundo invernadero, el océano se expandió al calentarse, ya que el agua caliente ocupa más espacio.
Las capas de hielo se redujeron y, sin su espejo natural de luz, la Tierra absorbió más calor y se hundió aún más en la zona caliente. Las condiciones cálidas alteran los patrones de lluvia y convierten algunas regiones en zonas de inundaciones constantes, mientras que otras se secan hasta volverse desiertos permanentes. Todos deberíamos estar contentos de que el siguiente escenario climático horrible, los eventos anóxicos, no hayan ocurrido en millones de años, pero sí sucedieron muchas veces en el pasado y pueden haber contribuido a extinciones masivas. El océano se veía normal por fuera, pero debajo, grandes regiones pasaron a ser zonas de bajo oxígeno. El agua se estratificó, donde las capas ya no se mezclaban. El agua cálida permanecía arriba, la profunda quedó aislada y el oxígeno dejó de llegar al fondo. Luego las bacterias tomaban el control, descomponiendo la materia orgánica de formas que creaban condiciones químicas desagradables. Ecosistemas enteros colapsaron, y no hizo falta un meteorito para desencadenarlo, solo la combinación equivocada de calentamiento, exceso de nutrientes y una circulación oceánica alterada. Estos eventos también dejaron sedimentos negros ricos en materia orgánica, como si el océano hubiera escrito el desastre con tinta oscura. Y la parte más inquietante es que los eventos anóxicos oceánicos no se sintieron como una explosión dramática. Se sintieron como una lenta asfixia del mar. Después de aprender sobre todo esto, algunos modelos climáticos del pasado ya no suenan tan aterradores. La Tierra del Carbonífero parecía haber quedado atrapada en modo húmedo. Pantanos gigantes se extendían por los continentes y los bosques empapaban el mundo como una esponja que nunca se secaban. El aire tenía más oxígeno que hoy, lo cual suena bien hasta que recuerdas lo que el oxígeno le hace a los insectos. Esta fue la era que produjo leyendas de bichos gigantes, como 1000 pies del tamaño de un coche. Este clima también permitió la formación de enormes depósitos de carbón porque las plantas marchitas se acumulaban más rápido de lo que la naturaleza podía descomponerlas. Así que el clima no solo creó criaturas aterradoras, sino también combustible para el futuro. El carbón se formó porque el planeta tenía interminables bosques pantanosos y las condiciones adecuadas para enterrar el carbono en vez de reciclarlo. Este clima no volverá porque los continentes, los ecosistemas y el ciclo del carbono de la Tierra ya no funcionan igual. Durante el periodo Eoceno temprano, nuestro planeta era lo suficientemente cálido como para que los polos no se congelaran como ahora, y la diferencia de temperatura entre el Ecuador y el Ártico se redujo. Los científicos llaman a esto un clima equitativo, lo que significa que la Tierra se sentía más cálida de manera uniforme a lo largo de las latitudes. En algunos modelos y evidencias, las tierras de latitudes altas se mantenían por encima del punto de congelación durante todo el año. Los lugares cercanos al Ártico vivían sin que el hielo invernal profundo dominara todo. Eso no significaba que todo el mundo se sintiera como Hawái, pero sí que había menos contrastes extremos. Si el planeta se calienta lo suficiente, las diferencias entre el polo y el ecuador pueden volver a reducirse, y las estaciones pueden suavizarse en ciertas regiones. Pero el sistema de la Tierra hoy en día tiene capas de hielo, patrones oceánicos e infraestructura construida por humanos que nunca existieron en aquel entonces. Así que, si la Tierra de baja estacionalidad regresa, no se sentirá tranquila. En el invierno de 2019, el medio oeste y el noreste de Estados Unidos se convirtieron en una película de desastres de la vida real. Me refiero a esa época cuando las temperaturas bajaron a 54 grados Celsius bajo cero. Hubo cancelaciones masivas de vuelos y cortes de energía. Docenas de personas resultaron heridas y se cerraron escuelas y oficinas. Tan solo salir afuera se volvió extremadamente riesgoso. Y si buscas a alguien o algo a quien culpar por todo esto, tengo 2 palabras para ti. Vórtice polar. No es una tormenta aterradora, sino una enorme masa de aire frío que normalmente gira en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de los polos. Cuando es verano en el hemisferio norte, el vórtice se mantiene más al norte y en invierno se desplaza un poco hacia el sur. El término vórtice polar ha existido desde finales de los años 40. Aparece cada invierno y desaparece en primavera. Pero durante aproximadamente los últimos 20 años, este ha estado comportándose de manera extraña en medio del invierno. Parece que se divide o se desplaza una vez cada 2 años. En la parte inferior de este vórtice se encuentra lo que llaman el frente polar o la corriente en chorro polar. Esta se mueve de oeste a este, por lo que lugares como la parte noreste de América del Norte se ven afectados por ese clima helado del vórtice polar. Estas corrientes en chorro se desplazan rápidamente debido a las diferencias en temperatura y al giro de la Tierra. Cuando hay una gran diferencia de temperaturas, los vientos aumentan su velocidad de manera notable. En lugares como el Ecuador, donde los rayos del sol son más intensos, el aire se calienta y empieza a ascender.
y a medida que sube, deja tras de sí un espacio vacío, el cual absorbe aire de todas partes, como una enorme aspiradora. Pero en los polos, donde hace mucho más frío, el aire se contrae y desciende, lo que forma áreas de alta presión. Es como un montón de moléculas de aire que tratan de dispersarse, como un grupo de estudiantes en un gran campo. Así que tienes estas dos fuerzas en acción: el aire cálido que sube y el aire frío que baja. El aire quiere moverse desde los polos hacia el ecuador con esta situación. Las corrientes en chorro tienden a estar donde vuelan los aviones, a más de 9.000 metros de altura. Los pilotos suelen aprovecharlas para cruzar el cielo más rápido y ahorrar combustible. Pero estas corrientes en chorro no siempre son favorables, ya que pueden traer todo tipo de cambios climáticos, como olas de frío y calor. Cuando la corriente es fuerte y se mantiene al mismo nivel que el vórtice, tiende a encerrar el aire frío ártico dentro del círculo polar ártico. De vez en cuando, la corriente se toma un respiro y comienza a moverse alrededor del planeta en un patrón ondulado llamado oscilaciones árticas. Esto crea picos y valles que permiten que el aire cálido del sur vaya hacia el norte y el aire frío ártico viaje hacia el sur. En el hemisferio norte hay dos vórtices polares, uno en la atmósfera baja, conocido como la troposfera, y otro más arriba en la estratosfera. El vórtice estratosférico se forma cuando el aire frío y denso desciende y gira cerca del polo norte. Cuanto más potente es el vórtice, más rápido gira, lo que mantiene el aire frío atrapado sobre las latitudes altas. Cuando alguien o algo interfiere con el vórtice polar, este se descontrola. Imagina una peonza giratoria. Si sacudes la mesa, comenzará a tambalearse. Cuando el vórtice polar pierde fuerza, ya no puede contener el aire frío, así que ráfagas de aire helado del Ártico se desplazan hacia el sur sobre Norteamérica. El vórtice polar no es un objeto fijo, sino más bien como un ser viviente. Se agita por las ondas en la superficie de la Tierra, desencadenadas por cosas como el aire que fluye sobre montañas o a través de tierra y mar, todo calentándose de manera diferente. Si nuestro planeta fuera tan suave como el vidrio, con océanos envolviéndolo por completo, el vórtice polar solo se relajaría, sin romperse nunca. Pero cada vez que una ola lo golpea, le da al vórtice un empujón. A veces, una de estas ondas tiene suficiente fuerza para empujar el vórtice fuera del polo o incluso hacerlo girar al revés. Y cuando eso sucede, la temperatura en la estratosfera polar puede dispararse hasta 50 grados en solo una semana. El vórtice polar del Ártico comenzó a girar en dirección opuesta en marzo de 2024 y preocupó a los científicos. Es uno de los 6 giros más fuertes desde los 70. Esta vez no causó ningún caos. A veces, las ondas de aire que afectan al vórtice se fortalecen lo suficiente como para dividirlo en dos partes. Algo así como cuando una célula se divide. Se los llama vórtices hijos y añaden aún más caos a la mezcla. Cuando el vórtice se divide, una parte generalmente se dirige hacia Siberia, mientras que la otra se desplaza sobre América del Norte. Una vez que ocurre esa división, la corriente en chorro en la troposfera sobre el Atlántico decide tomar unas vacaciones hacia el sur. Esa corriente en chorro normalmente actúa como un guardia de seguridad, ya que mantiene el frío aire ártico cerca del polo. Pero cuando se dirige al sur, este aire ártico recibe luz verde para colarse en lugares como la costa este, el medio oeste e incluso Europa occidental. Las tormentas que usualmente viajan junto con la corriente en chorro la siguen y también se dirigen hacia el sur. Se toman su tiempo para organizarse y alcanzar el nuevo camino del chorro. Así que, en lugar de golpear Canadá como habitualmente lo hacen, se pasan por Nueva York y Chicago para cambiar de escenario. Los científicos todavía no saben por qué el vórtice polar no afecta a la costa del Pacífico en Estados Unidos. Podría tener algo que ver con la ubicación de las corrientes en chorro en cada océano. En el Atlántico, la corriente en chorro se sitúa en latitudes más altas, mientras que en el Pacífico está más cerca del Ecuador. También podría deberse al relieve. En el Atlántico, el aire pasa rápidamente sobre las montañas rocosas, lo que crea ondulaciones desde picos altos que alteran la corriente en chorro. Pero en el Pacífico, la corriente en chorro se aleja de las grandes montañas que podrían causar problemas. Es poco probable que la reciente reversión del vórtice polar haga que las temperaturas bajen de manera extrema, pero los científicos no están seguros de lo que sucederá con la corriente en chorro polar en el futuro. Les preocupa que el aire frío polar pueda descender más a menudo hacia las latitudes medias y traiga consigo más periodos fríos a largo plazo. Así que es mejor estar preparado. Cuando las noticias indiquen que se acerca una gran tormenta invernal y las interrupciones de energía sean muy probables, llena tu bañera con agua.
Si tienes una bomba de agua eléctrica, no funcionará y te quedarás sin agua pronto. Las gasolineras también funcionan con electricidad, así que llena el tanque de tu auto antes de que llegue la tormenta para tener algo de gasolina de emergencia. Cuando llegue la tormenta y estés encerrado, ponte varias capas de ropa abrigada, ropa térmica, una camisa caliente, un suéter, pantalones aislados y calcetines de lana. No olvides los guantes para que el calor no se escape por tus manos. Cuelga mantas oscuras en tus ventanas para absorber el calor. Asegúrate de que tus puertas y ventanas estén bien cerradas y coloca algunas toallas debajo de ellas para evitar corrientes de aire. Tu sótano probablemente esté más aislado por el suelo, por lo que podría ser un buen lugar para pasar la noche. Para calentar la fría cama de invierno en tu hogar, llena una botella con agua caliente y colócala en tu zona central bajo la cobija. El agua calentará los fluidos vitales que viajan a través de tu cuerpo, los que alcanzarán todas las extremidades y las calentarán en poco tiempo. También puedes envolver tus pijamas alrededor de la botella antes de ponértelos para aumentar el efecto. Cuando regrese la electricidad, revisa todos tus electrodomésticos y aparatos electrónicos antes de encender el interruptor principal. Deben estar desenchufados para evitar daños por picos de energía. Al liberar de nuevo el suministro de agua, mantén cerradas las llaves en el nivel más bajo de tu casa para dejar salir el aire por las llaves superiores. ¿Sabías que el Pleistoceno fue realmente importante en la historia de la Tierra? Fue cuando ocurrió la última edad de hielo, y los glaciares cubrieron gran parte del planeta. Este periodo duró aproximadamente 2,6 millones de años y terminó hace alrededor de 11.700 años. Lo que es aún más interesante es que los humanos modernos, como nosotros, en realidad evolucionaron durante este tiempo y se habían extendido por toda la Tierra antes de que terminara. También hubo algunos animales realmente fascinantes que vivieron durante el Pleistoceno, como los mamuts lanudos y los felinos de dientes de sable. Desafortunadamente, muchos de ellos se extinguieron al final de esta era. La Tierra ha tenido algunos patrones de clima bastante cambiantes durante los últimos 2,4 mil millones de años. Durante los periodos glaciales, las temperaturas bajan y grandes áreas del planeta se cubren de hielo. Todo comienza con un poco de nieve, que luego se acumula con el tiempo. El hielo refleja la luz del sol, haciendo que todo se enfríe aún más. El resultado: vastos glaciares que se mueven lentamente hacia el ecuador, cambiando el paisaje a medida que avanzan. Y cuando el hielo se derrite, los niveles del mar vuelven a subir y todo cambia una y otra vez. En total, ha habido al menos 5 eras glaciales hasta ahora. La primera fue tan intensa que todo el planeta se convirtió en una enorme bola de nieve. Actualmente hay una era glacial, pero estamos en un periodo cálido temporal que comenzó hace unos 11.000 años. Estos periodos cálidos se llaman interglaciales y no estamos seguros de cuánto duran. Todavía hay enormes mantos de hielo que cubren la Antártida y Groenlandia y contienen el 75% del agua dulce de la Tierra. Cuando finalmente se derritan, será el fin de la era glacial actual. La temperatura de la Tierra se ve afectada por algo llamado ciclos de Milankovitch. Básicamente, la cantidad de calor que recibimos del Sol cambia a lo largo de los años, décadas y milenios debido a la órbita, la inclinación y el ángulo del eje de la Tierra. Hay 3 patrones diferentes para estos ciclos. El primero se llama excentricidad, que tiene que ver con la forma de nuestra órbita. El segundo es la oblicuidad, que se relaciona con la inclinación de la Tierra. Y el tercero es la precesión axial, que es como un tambaleo mientras el planeta gira. Dependiendo de dónde nos encontremos en estos ciclos, podríamos experimentar temperaturas más frías o más cálidas. Pero otros factores, como la posición de los continentes y la atmósfera, también juegan un papel en el destino de la Tierra. Por ejemplo, la órbita de nuestro planeta no es exactamente circular. De hecho, es un poco alargada, casi con forma de huevo. Eso significa que a veces estamos un poco más cerca o más lejos del Sol, dependiendo de la época del año. Llamamos al punto más alejado del Sol el apogeo y al punto más cercano el perigeo. Cuando nos encontramos en el apogeo, nos estamos alejando del Sol, pero la gravedad nos termina jalando de regreso hacia él. Esto significa que nuestra órbita cambia un poco cada vez, desplazando gradualmente nuestra posición relativa al Sol. No te preocupes, aunque la órbita cambia a lo largo de miles de años, no tiene un gran impacto en nuestra vida cotidiana.
Los cambios en la órbita de la Tierra pueden incidir en cuánta luz solar recibimos durante el verano. Esto significa que las capas de hielo del hemisferio norte se derriten menos y con el tiempo, en realidad comienzan a crecer. A medida que aumentan, reflejan aún más luz solar, lo que hace que el clima sea todavía más frío y extiende el hielo aún más lejos. Este proceso puede durar mucho tiempo, de 10.000 a 20.000 años, y finalmente lleva al planeta a su próxima temporada de congelación. En cuanto a la próxima era de hielo, los científicos creen que podría posponerse indefinidamente. Han descubierto que la interacción humana con el medio ambiente, como el uso de combustibles, podría retrasar la próxima era de hielo hasta en 100.000 años. Las anteriores estaban vinculadas con la cantidad de radiación solar y la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera. Esta investigación puede ayudarnos incluso a predecir futuros ciclos. Es impresionante pensar que nuestras acciones actuales podrían afectar el futuro de la Tierra durante miles de años. Y aunque realmente no es importante cuándo comenzará la próxima era de hielo, es increíble saber que los humanos tienen el poder de moldear el futuro en una escala geológica. Las eras de hielo han tenido un gran impacto en nuestro planeta y en la civilización humana, por lo que es fascinante pensar en cómo nuestras acciones podrían cambiar las cosas, quizás incluso para mejor. ¿Cómo era la vida en nuestro planeta durante la última era de hielo? Bueno, América del Norte, por ejemplo, albergaba algunas criaturas enormes. Los mamuts, los esmilodontes, los perezosos gigantes y los mastodontes eran solo algunos de ellos. Y escucha esto. Europa tenía un pájaro no volador de 3 metros de altura que pesaba casi tanto como un oso polar. Mientras tanto, en Australia, existía un lagarto gigante que vivía en todo tipo de hábitats durante el mismo periodo. Aunque algunos animales del Pleistoceno ya no existen, podrías reconocer a muchos de los que aún están presentes hoy en día. En Alaska, por ejemplo, todavía puedes encontrar osos pardos, caribús y lobos. Personas como nosotros también vivieron durante la era de hielo. Nuestra especie, Homo sapiens, tiene unos 300.000 años, y desde entonces nos hemos extendido por todo el mundo. Algunos de nuestros antepasados se quedaron en África durante la era de hielo y no sintieron los efectos completos del frío. Y otros se aventuraron en otras partes del mundo, incluso en los entornos glaciales de Europa. Nuestros antiguos parientes, como los neandertales en Europa y los misteriosos denisovanos en Asia, también estuvieron presentes en esta época. Aunque parecen haberse extinguido antes del final de la Edad de Hielo, es impresionante pensar en todos esos diferentes homínidos que vagaban por la Tierra durante ese periodo. Lo que también es fascinante es cómo nuestra especie sobrevivió a la era glacial, mientras que algunos de nuestros primos no lo lograron. Los expertos creen que nuestra adaptabilidad, nuestras habilidades sociales y de comunicación y el uso de herramientas jugaron un papel crucial. ¿Y sabes qué? Los humanos no se resguardaron durante ese tiempo. De hecho, nos mudamos a nuevas regiones. Las huellas fosilizadas encontradas en el Parque Nacional White Sands en Nuevo México demuestran que los humanos han estado en América del Norte al menos desde hace 23.000 años. Es decir, cerca del pico de la última era glacial. Mientras que una era de hielo completa aún puede estar lejos, existe la posibilidad de que se acerque una mini era de hielo. Algunos científicos creen que en aproximadamente 10 años podríamos experimentar una caída significativa en la actividad solar, lo que llevaría a temperaturas más frías en el hemisferio norte. Esto podría provocar condiciones similares a las de la pequeña edad de hielo de finales del siglo XVII, cuando el río Támesis del Reino Unido se congeló. Aunque los científicos no tienen claro qué causó ese enfriamiento, es fascinante pensar en los cambios que se podrían producir. Lo hemos hecho antes, así que sabemos que probablemente los humanos sobrevivirán a la próxima verdadera era de hielo, incluso si no logramos encontrar una forma de detener la congelación. Pero tendría un alto costo. Todo el hielo que cubriría la mayor parte del hemisferio norte tendría que venir de los océanos, lo que causaría que el nivel del mar disminuya. Esto podría significar más tierra para algunos países, pero también crearía otros problemas. Que los niveles del mar disminuyan podría parecer algo genial al principio, pero en realidad podría conducir a algunos desafíos. Habiendo estado cubierta con agua salada durante miles de años, la nueva tierra podría no ser muy fértil.
Esto significa que no sería ideal para el cultivo y tendríamos que buscar otras formas de alimentarnos. Cuando aparecieron los humanos, no eran muchos y había suficiente comida. Ahora, con más de 7.000 millones de personas en el planeta, la historia es diferente. Tendremos que ser ingeniosos para asegurarnos de que todos tengan los recursos necesarios para vivir bien. Ponte tu gorro de lana, encuentra los guantes más cálidos y ve a comprar las mantas más gruesas. La próxima edad de hielo podría estar a la vuelta de la esquina. Y el detonante sería mucho más impactante de lo que cualquiera podría haber esperado. Lo que es aún peor, no tenemos control sobre nuestro futuro gélido. El clima de la Tierra ha estado en una montaña rusa durante millones de años. Se ha ido calentando, congelándose en eras de hielo y luego volviendo a calentarse hasta llegar a las temperaturas más normales que conocemos hoy en día. Estos ciclos, denominados glaciaciones cuaternarias, son parte de un patrón mucho más largo de congelamiento y deshielo global. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la órbita de la Tierra alrededor del Sol tenía algo que ver con el desencadenamiento de las edades de hielo, pero averiguar exactamente cómo era complicado. Pues, una nueva investigación finalmente conectó los puntos. Mostró cómo pequeños cambios en la inclinación, el bamboleo y la órbita de la Tierra interfieren con el crecimiento y derretimiento de las enormes capas de hielo. Esto es un gran avance porque ayudará a los científicos a comprender no solo lo que ocurrió en el pasado, sino también lo que podría suceder con nuestro clima en el futuro. Incluso pequeños cambios en la forma en que la Tierra se mueve por el espacio podrían tener enormes efectos a lo largo de miles de años. Estos cambios controlan cuánta luz solar reciben diferentes partes del planeta, lo que afecta cómo las capas de hielo crecen y se reducen. La Tierra no orbita alrededor del Sol en un círculo perfecto. En realidad, sigue una trayectoria con forma ligeramente ovalada. Este fenómeno se llama excentricidad orbital. Como el Sol no está ubicado justo en el centro de este óvalo, la distancia de la Tierra respecto a él varía a lo largo del año. Además, el propio óvalo cambia lentamente de posición en el espacio con el tiempo, lo cual se conoce como precesión orbital. A esto se suma el hecho de que la inclinación de la Tierra, también conocida como oblicuidad, cambia ligeramente a medida que nuestro planeta se mueve alrededor del Sol. Los científicos han sabido desde hace tiempo que estas peculiaridades orbitales impactan el clima de nuestro planeta, lo que provoca ciclos de calentamiento y enfriamiento. A medida que diferentes partes de la órbita terrestre cambian, ellos modifican cómo se distribuye la luz solar en todo el planeta, lo cual influye en las estaciones y las eras de hielo. Estos patrones, llamados ciclos de Milankovitch, ocurren aproximadamente cada 20.000, 40.000, 100.000 e incluso 400.000 años. La parte difícil es determinar cómo cada uno de estos cambios orbitales afecta las variaciones climáticas. El clima de la Tierra es un sistema complejo, con una gran cantidad de factores que lo influyen simultáneamente. Modelar todos estos procesos no es tarea sencilla. Requiere de un enorme poder computacional y una comprensión profunda del papel de cada factor en la configuración del clima pasado y futuro de nuestro planeta. Existen dos ciclos que están extremadamente cercanos en tiempo entre sí. La precesión, que ocurre cada 21.000 años, y el segundo armónico de la oblicuidad, que sucede cada 20.500 años. Sin embargo, a pesar de estar tan cerca, nadie ha podido conectar directamente ninguno de estos ciclos con el final de una era glacial. Además de eso, durante los últimos 800.000 años, las eras glaciales han concluido cada 100.000 años, y los científicos aún no han descubierto qué provoca este patrón. Para llegar al fondo del asunto, investigadores se dirigieron a las profundidades del mar. Estudiaron los cambios en las proporciones de isótopos de oxígeno encontrados en las diminutas conchas fosilizadas de criaturas marinas. Estas vivían en el océano y sus exoesqueletos conservan pistas sobre el clima del pasado, específicamente sobre los cambios en las capas de hielo. Esto les permitió a los investigadores rastrear el inicio y el final de las eras glaciales durante los últimos 800.000 años. Al comparar los cambios en las capas de hielo con los cambios orbitales de la Tierra, encontraron un patrón increíble.
Los momentos clave en que nuestro planeta pasó de edades de hielo a periodos más cálidos estaban alineados perfectamente con relaciones específicas entre la precesión y la oblicuidad. Resulta que el final de una era glacial, conocido como desglaciación, está estrechamente vinculado a cómo se alinean la precesión y la oblicuidad. Pero parece que es solo la oblicuidad la que desencadena el inicio de una era glacial. Este descubrimiento es clave para comprender el ciclo de 100.000 años de las eras glaciales. Los investigadores afirman que siempre estuvo ahí, solo esperando ser notado. Antes del descubrimiento, se pensaba que el momento de las eras glaciales era más aleatorio, pero este nuevo estudio muestra que hay un patrón claro y predecible. Esto significa que podríamos ser capaces de predecir cuándo ocurrirán las eras glaciales en el futuro. En este momento, la inclinación de la Tierra está disminuyendo de forma lenta y en aproximadamente 11.000 años alcanzará su punto más bajo. Basado en los cálculos del equipo, se espera que la próxima era glacial comience antes de ese momento. Al mismo tiempo, de acuerdo con los últimos informes, los humanos ya han comenzado a desviar el clima de la Tierra de su camino natural a liberar gases de efecto invernadero. Otra cosa sobre la que los científicos están advirtiendo es un cambio masivo que está ocurriendo en el Océano Atlántico y que podría cambiar drásticamente el clima del mundo. La circulación de vuelco meridional del Atlántico, o AMOC por sus siglas en inglés, es un sistema de corrientes oceánicas que mueve aguas cálidas y frías alrededor del planeta. Y en este momento está mostrando signos de debilitamiento. ¿Qué sucederá si colapsa? Temperaturas bajo cero en Europa, clima extremo en todo el mundo, monzones cambiantes e incluso la selva amazónica secándose. ¿Y lo más aterrador? Algunos investigadores dicen que hay un 95% de probabilidad de que esto ocurra antes del fin del siglo. Piensa en la AMOC como una gigantesca cinta transportadora en el océano. Agua cálida y salada de los trópicos fluye hacia el norte en dirección a Europa y América del Norte. Cuando llega a áreas más heladas, se enfría, se vuelve más pesada y se hunde hasta el fondo del océano. Luego, esta agua profunda y fría se desplaza hacia el sur, mientras que agua fresca y cálida del Ecuador sigue fluyendo hacia el norte para reemplazarla. Este sistema ayuda a regular las temperaturas globales, mantiene los inviernos de Europa templados y evita que la costa este de Estados Unidos se inunde. También controla los patrones del monzón que traen lluvias estacionales a partes de África, Sudamérica y Asia. Sin él, el clima mundial sería completamente diferente. En este momento, el derretimiento de los hielos de Groenlandia y la Antártida, junto con el aumento de las lluvias y el escurrimiento de los ríos, está vertiendo demasiada agua dulce en el Atlántico Norte. Ya que el agua dulce es más ligera que el agua salada, interrumpe el proceso de hundimiento que mantiene en movimiento la AMOC. Si se acumula demasiada agua dulce, alterará todo el sistema. Y una vez que colapse, no habrá manera de revertirlo, incluso si el clima se enfría más adelante. Científicos han observado dos grandes señales de advertencia. En primer lugar, el calentamiento del océano frente a la costa este de Estados Unidos, lo que sugiere que la AMOC ya se está desacelerando. Además, hay una mancha fría de agua al sur de Groenlandia, lo cual podría ser un indicio del debilitamiento de la corriente oceánica. Y eso es exactamente lo que ocurre antes de que el sistema falle. ¿Qué sucedería si la AMOC se detuviera por completo? Europa entraría en una edad de hielo. La AMOC desempeña un papel crucial en mantener los inviernos europeos relativamente suaves al llevar aguas cálidas hacia el norte. Si este proceso se detuviera, Europa se sumergiría en un invierno profundo. El clima de Londres podría descender en menos 7,7 grados Celsius, haciéndolo sentir como el norte de Canadá. Estocolmo podría enfriarse hasta 12 grados Celsius, adquiriendo condiciones similares a las de Siberia. Y la nieve y el hielo cubrirían gran parte del norte de Europa durante todo el año. Luego, los monzones cambiarían, lo que provocaría sequías severas. La AMOC ayuda a regular la lluvia tropical, especialmente en África, Sudamérica y Asia.
Si colapsara, los monzones de África Occidental cambiarían o desaparecerían, lo que llevaría a sequías devastadoras y una crisis alimentaria masiva. La selva amazónica podría secarse, transformándose en una sabana o pradera. En India y el sudeste asiático, las lluvias monzónicas desaparecerían. Sí, hielo, por todas partes, hasta donde alcanza la vista. Un desierto blanco llena la entrada de tu cueva. La cueva que es tu hogar y el de otras personas. Todos se reúnen en torno al fuego para conservar el calor mientras cuentan historias acerca de cuánta nieve vieron el otro día. Algunos corren y juegan, lanzan ramas, lo que sea que las personas hacían para divertirse hace 300,000 años. Eres uno de los primeros Homo sapiens que hayan pisado la tierra. Otros duermen o descansan los ojos. Escuchas cómo los estómagos rugen por toda la cueva. Suenan como si un animal salvaje acechara. Miras la entrada y descubres que la tormenta ha cedido. Hora de tomar algunas herramientas y salir con tu grupo. En medio de la naturaleza encuentran vallas cubiertas de nieve y plantas que podrían ser comestibles, pero no alcanza para alimentar a toda la tribu. Estás en medio de una glaciación. La vegetación no abunda en ninguna parte. Uno de tus amigos detecta unas huellas en la nieve. Comienza la persecución. No sabes qué es, pero debería alcanzar para alimentar a todos por un par de días. Se adentran en el bosque nevado. De pronto escuchan un gruñido detrás de ustedes. Tienes la esperanza de que sea tu estómago, pero volteas y pierdes el conocimiento. Las glaciaciones son periodos en los que unas gruesas capas de hielo cubren todo y transforman la Tierra de manera permanente. Son parcialmente responsables del aumento y el descenso de los niveles del mar, así como la disposición actual de los continentes. Imagina unas monstruosas capas de hielo dispersas por lo que ahora es Canadá, Escandinavia, Rusia e incluso América del Sur. Esto provocó que los niveles del mar y las temperaturas del mundo cambiaran drásticamente. Y no estoy hablando de una única glaciación. Ha habido varias. Los científicos afirman que han existido 5 grandes glaciaciones a lo largo de la historia y que duraron millones de años. Ahora mismo nos encontramos en medio de una. Tranquilo, no entres en pánico. Eso no quiere decir que dormiremos junto a fogatas para no tener frío después de haber pasado el día buscando mamuts lanudos. Y no habrá una enorme tormenta geológica de hielo que congele todo en su camino. Las glaciaciones incluyen épocas más cálidas que van y vienen y que duran decenas de miles de años. De hecho, hace miles de millones de años la Tierra era una bola de nieve sin vida. En aquel entonces el Sol era una pequeña bolita de fuego, incapaz de derretir todo ese hielo. A medida que el Sol se volvió más grande y caliente, el hielo de la Tierra se derritió progresivamente, lo que nos dejó con la esfera verde y azul que tenemos hoy. Estamos viviendo en la glaciación cuaternaria desde hace 2,6 millones de años y contando. Algunos animales han prosperado en esta última glaciación, como las ballenas y los tiburones, hasta llegar a la cima de la cadena alimenticia. Debajo de ellos se encuentran las focas, ciertos tipos de peces, las nutrias y así hasta llegar al pequeño plancton. En la superficie fría, los mamíferos tuvieron que desarrollar un pelaje grueso y lanudo para mantenerse calientes. Los mamuts, los rinocerontes y los bisontes antiguos eran famosos por tener tapetes de pelo encima. Se veían geniales. Como eran herbívoros, comían arbustos y cualquier hierba que pudieran encontrar, pero hace varios miles de años las temperaturas comenzaron a ascender y la mayoría de estos animales se extinguieron. Los que quedaron evolucionaron en los elefantes, hipopótamos y rinocerontes que tenemos hoy en día. Recuperas el conocimiento y te encuentras cara a cara con una criatura que se parece a un gato montés moderno, pero mucho más grande y peludo. Es un smilodón, una versión épica de un tigre dientes de sable, con una mirada intimidante. Es más o menos tan grande como un león macho y tiene 2 colmillos frontales que te harán pensarlo 2 veces antes de abandonar la seguridad de tu cueva. Se ve aterrador, pero los científicos creen que su mordida no era tan poderosa como la de los tigres o los leones actuales. Lo que los hacía aún más peligrosos eran sus antebrazos gigantes que utilizaban para enfrentar a cualquiera que los provocara. En manada eran capaces de vencer a un mamut.
En fin, no querrás despertar junto a este gatito. Te está mirando, listo para lanzarse hacia ti. Pero tú y tus amigos mantienen la calma y retroceden lentamente. Se te ocurre una gran idea: lanzar una roca para distraerlo y luego correr. Hoy en día es casi imposible que un humano sea más rápido que un león o un tigre, pero en aquel entonces las personas tenían un estado físico mucho mejor. Una vez que el peligro se aleja, siguen buscando comida. Está oscureciendo y no han encontrado nada para llevar a la cueva. De pronto huelen algo, preparándose al fuego. A lo lejos ven una columna delgada de humo que se eleva hacia el cielo. ¿Otro asentamiento? Tú y tus amigos se miran entre sí y se acercan con cautela. El Homo sapiens apareció por primera vez hace unos 200 o 300 mil años, pero la historia humana no surgió de la nada. Hace unos 7 millones de años, algunos de nosotros decidimos cambiar el rumbo. Dejamos a nuestro antepasado compartido con los chimpancés en la jungla e hicimos algo diferente. Durante los próximos millones de años aparecieron más de 20 especies de humanos. Algunas de ellas eran nuestros antepasados, otras formaron ramas completamente distintas, algunas eran pequeñas, otras estaban mejor adaptadas a climas cálidos o fríos. Tu grupo llega a un asentamiento de neandertales. Están cocinando carne y afilando sus herramientas. Esta especie fue la primera en emigrar a Europa. Los científicos creen que existieron entre los 40 y los 400 mil años antes del presente. Ocuparon todas las regiones entre Europa y Asia, mientras el Homo sapiens, es decir, nosotros, seguía en África. Entran al campamento y notan las diferencias inmediatamente. Ellos son más bajitos y robustos y se ven un poco diferentes, pero también hay similitudes, como los dientes planos para masticar y roer y los cráneos grandes para los cerebros grandes. Hasta tienen ropa, como ustedes. Según los arqueólogos, vivían en refugios y fabricaban instrumentos con rocas, palos y huesos. Los neandertales les dan la bienvenida y les ofrecen un increíble paseo por el lugar. Estás conociendo oficialmente a otra especie humana. Los llevan dentro de su cueva y les muestran algunas pinturas. Ellos fueron los primeros artistas de aquellos tiempos. Muchas de sus galerías sobrevivieron hasta el presente, como las que encontramos en unas cuevas de España. ¿Conoces su estilo? Pinturas minimalistas de ciervos, una mano grande. También experimentaron un poco con las joyas. Crearon collares con garras de águila y colmillos de animales. Y es probable que hayan sido los primeros en aprovechar el poder del fuego. Lo descubrieron cuando un rayo cayó sobre un árbol o cuando golpearon una roca contra otra, lo que produjo una chispa. Nadie lo sabe con seguridad, pero lograron recrearlo y usarlo para mantenerse calientes, preparar comida, ver en la oscuridad y protegerse. Después de un buen recorrido, pasan un rato junto a la fogata para recuperar el calor. Hasta les ofrecen ropa extra para el regreso a casa, mayormente capas de pelaje grueso de mamut. Si tan solo pudieran comunicarse entre ustedes, eso sería genial, pero está oscureciendo, deben regresar con su tribu. Se despiden, les agradecen por haberle enseñado a dibujar ciervos y por el saco de comida que les regalaron. La glaciación fue importante para el desarrollo del Homo sapiens moderno. Debido al frío extremo y a otras condiciones hostiles, los humanos se vieron obligados a adaptarse y a ser ingeniosos e innovadores para sobrevivir. Crearon herramientas complejas y usaron agujas de hueso para coser ropa abrigada. Puede que hasta hayan organizado el primer desfile de moda de la historia. Cuando el clima comenzó a volverse más cálido, desarrollaron técnicas de agricultura para obtener alimento. Se asentaron principalmente cerca de cuerpos de agua grandes, como ríos y lagos, mientras que otros optaron por mares y océanos. Ellos fueron, es decir, nosotros fuimos los primeros en domesticar animales. Avancemos unos cuantos miles de años y aquí estamos. ¡Oh! Cordilleras misteriosas ocultas bajo miles de toneladas de hielo. Criaturas extrañas con piel translúcida. Llanuras de nieve que cantan. La Antártida tiene sus propios secretos aterradores. Y ahora, un misterioso agujero de hielo del tamaño de Suiza que sigue abriéndose, y los científicos finalmente han descubierto por qué. Este agujero, llamado Polinia de Mud Rise, fue visto por primera vez en 1974 en el mar de Weddell. Desde entonces, ha estado jugando a las escondidas. A veces aparece,
A veces desaparece por años. Y cuando aparece, cambia misteriosamente de tamaño. Durante décadas, los investigadores intentaron averiguar qué hace que se forme. Luego, en 2016 y 2017, la Polinia se volvió enorme. ¡Más de 30.000 kilómetros cuadrados! El agujero se mantuvo varias semanas durante el invierno. Fue la primera vez desde la década de 1970 que el mar de Weddell tuvo una Polinia tan grande y duradera. He aquí el asunto con el hielo marino de la Antártida. En verano, el hielo está en su tamaño más pequeño, 2.700.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Eso se considera pequeño. Para el invierno, se extiende a unos impresionantes 18 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 4% de la superficie de la Tierra, con extrañas baldosas blancas. La mayor parte de este hielo crece durante la noche polar, que dura semanas, sobre las plataformas de hielo flotante alrededor del continente. Estos agujeros en el hielo, llamados polinias, suelen formarse cuando fuertes vientos desde el interior empujan las baldosas de hielo hasta que se separan. Ese mismo viento frío también congela más agua de mar dentro del agujero, añadiendo más trozos a la capa de hielo. Pero la Polinia de Mud Rise no está cerca de la costa, donde esos vientos normalmente ayudan a hacer agujeros. En el océano abierto, agujeros como este son raros. Añade el hecho de que el hielo de todo el océano austral ha estado disminuyendo, y no es de extrañar que los científicos se quedaran desconcertados. ¿Qué condiciones exactas están creando este obstinado y gigantesco agujero de hielo? Para descifrar el misterio, los científicos se sumergieron en una montaña de datos satelitales, sensores flotantes, incluso información de animales marinos etiquetados. Además, contaban con años de observaciones pasadas. Y encontraron algo raro. En 2016 y 2017, la corriente circular del océano Weddell, conocida como el giro de Weddell, fue más fuerte de lo habitual. Este empuje extra facilitó que agua salada y más cálida de las profundidades alcanzara la superficie. La Polinia se sitúa sobre una montaña submarina llamada Mud Rise. Durante esos grandes años de Polinia, la corriente más fuerte provocó que la sal se acumulara alrededor de este pico sumergido. En la superficie, el viento azotaba, creando un efecto de sacacorchos. Esta agua más salada era arrastrada hacia arriba. La sal adicional disminuyó el punto de congelación del agua superficial, permitiendo que la Polinia de Mud Rise se formara y permaneciera. Las polinias son importantes para el planeta. El agua densa y salada formada en estos agujeros puede recorrer enormes distancias, extenderse por el océano global y afectar el clima en todas partes. Pero estos magníficos agujeros no son los únicos fenómenos fascinantes y misteriosos por los cuales es famosa la Antártida. ¿Qué tal lagos subterráneos? O mejor dicho, lagos bajo el hielo. Porque hay lagos enteros escondidos bajo el grueso hielo antártico. Los científicos los encontraron por primera vez en 1970 usando radares, y ahora piensan que hay alrededor de 400 lagos situados bajo unos 3 kilómetros de hielo en las zonas exploradas. Estos lagos probablemente se formaron después de que la Antártida se separó de Gondwana, el antiguo supercontinente. Sorprendentemente, el agua de los lagos no se congela porque el hielo que está encima presiona demasiado fuerte. Es cuestión de física. El más grande de todos es el lago Vostok, descubierto en la década de 1990. Se encuentra a algo más de 3 kilómetros debajo del hielo. Los científicos han perforado para tomar muestras y el agua que extrajeron estaba a unos 3 grados bajo cero, a pesar de que el lago ha estado atrapado bajo el hielo por más de 20 millones de años. También está el lago Whillans. En 2014, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso allí. Encontraron una colonia próspera de microorganismos a más de 1 kilómetro bajo el hielo. Esas diminutas criaturas nunca vieron la luz del sol ni respiraron aire fresco. En su lugar, utilizaron metano y amonio como energía para crecer.
Otra maravilla se esconde a simple vista en el Valle Seco de McMurdo. Es una cascada que parece sacada de una película de terror. Agua de un rojo brillante, como sangre brotando de una herida en el hielo, cae desde 5 pisos del glaciar Taylor hacia el lago Bunny. ¿Aterrador? Pero en realidad hay una explicación científica para esto. El agua que alimenta las cataratas de sangre fue parte de un lago salado. Ahora está aislada de la atmósfera porque se formaron glaciares sobre ella. Atrapada a casi 400 metros bajo tierra, el agua se ha vuelto extremadamente salada, 3 veces más salada que el agua de mar, y no puede congelarse. Esta agua subterránea también está cargada de hierro y carece de oxígeno y luz solar. Cuando se filtra lentamente a través de una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, el hierro se oxida y hace que el agua adquiera ese inquietante color rojo oscuro. Con estos paisajes aterradores, la Antártida podría parecer un desierto helado. Un frío gélido, casi sin lluvia y vientos que podrían derribarte. La temperatura más fría registrada en la Tierra fue allí, 90 grados bajo cero. Y aún así, la Antártida es hogar de una fauna realmente extraña. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que nada podría sobrevivir bajo todo ese hielo. Resulta que estaban muy equivocados. Hay todo tipo de criaturas que se han adaptado a ese entorno brutal. Microbios diminutos, crustáceos, calamares colosales y arañas tan grandes que sus patas podrían cubrir un plato de cena. También habitan bajo el hielo gusanos gigantes con cerdas doradas brillantes y enormes mandíbulas dentadas. Y luego está el pez hielo, un pez completamente transparente con ojos enormes y órganos que puedes ver a través de su piel. Estos peces tienen proteínas anticongelantes para sobrevivir en las aguas heladas y no pueden habitar en lugares más cálidos. Aún más extraño, no tienen hemoglobina, la proteína que hace roja la sangre. En otras palabras, sobreviven sin lo que mantiene vivos a la mayoría de los animales. Pero la Antártida no siempre fue el desierto helado que conocemos hoy. Hace millones de años, antes de la edad de hielo, en realidad era cálida, exuberante y llena de vida. Quizá incluso albergó civilizaciones antiguas. Difícil de imaginar, ¿verdad? Los científicos descubrieron esto tras encontrar madera fosilizada, restos de árboles tropicales e impresiones de hojas, y todo apunta a la existencia de selvas tropicales. Además, han desenterrado fósiles de animales marinos, aves y dinosaurios del período Cretácico. Incluso criaturas diminutas dejaron su huella. Alas de escarabajos fosilizadas de hace 14 a 20 millones de años, fósiles unicelulares e, increíblemente, células de esperma de 50 millones de años preservadas en la cáscara de huevo de un gusano extinto. Entonces, no te sorprenderá que te diga que debajo de las gruesas capas de hielo de la Antártida hay una enorme cadena montañosa oculta. Las montañas Kamburtsev se extienden por unos 1.200 kilómetros y se elevan hasta casi 3.000 metros, alrededor de un tercio de la altura del monte Everest. Y todo esto está sepultado bajo 2.000 a 4.000 metros de hielo. Las montañas fueron descubiertas en 1958. Los científicos notaron un delgado parche de hielo y algunas lecturas de gravedad mientras cruzaban el continente. Aunque nadie ha visto directamente esas montañas, los investigadores utilizan radares para mapear su forma y hacer lecturas gravitacionales y magnéticas para estudiarlas hasta su base. Quizás la parte más sorprendente es que las Kamburtsev tienen alrededor de 1.000 millones de años. Así que, en teoría, deberían haberse erosionado hace mucho tiempo. ¿Cómo es que aún se mantienen en pie? Es un misterio. La mayoría de los científicos piensan que un manto con... La piratería de hielo es como Piratas del Caribe, pero cambias los mares tropicales por aguas heladas. Y aquí el capitán no es Jack Sparrow, sino un glaciar enorme en la Antártida. Conozcan el glaciar Kohler Este,
Su superficie tranquila y brillante puede parecer inocente, pero no se equivoquen. Es un pirata. Y uno bastante hábil además. En vez de oro, ha estado robando hielo a sus vecinos a velocidad récord. Y los científicos no pueden creer lo que ven. Entonces, ¿qué es exactamente la piratería de hielo? ¡Arr! Es un tipo extraño de movimiento glaciar, donde un glaciar empieza a quitarle hielo a otro cercano. En vez de seguir su camino y deslizarse lento hacia el mar, de pronto cambia de rumbo y empieza a jalar hielo que era de su vecino. El glaciar pirata acelera. La víctima frena. El problema es que el equilibrio del hielo en la región podría perderse por completo. Aunque esto no es información nueva, los científicos conocen este comportamiento peculiar desde hace tiempo, pero solían pensar que este proceso tardaba cientos, quizá hasta miles de años. Ahora, algo muy extraño está pasando en la Antártida. Estamos viendo, por primera vez, un glaciar pirata en acción, y se mueve mucho, mucho más rápido de lo esperado. Todo empezó cuando investigadores de la Universidad de Leeds vieron imágenes satelitales tomadas entre 2005 y 2022. Querían analizar las tasas de flujo de 8 corrientes de hielo en la Antártida Occidental. Y sí, los glaciares se mueven. Piensen en ellos como enormes pilas de nieve que se volvieron hielo sólido con el tiempo. Este hielo cambia de forma lentamente, se desplaza y se mueve. Por eso a los glaciares se les llama ríos de hielo. Porque fluyen de verdad. La gravedad lo provoca. El hielo se desliza lento y se deforma bajo su propio peso, gracias a la fuerza de gravedad. Y en cuanto a movimientos glaciares, pueden avanzar o retroceder. Si se acumula más nieve y hielo del que se derrite, se desprende o evapora, el glaciar avanza. Pero si pierde más de lo que gana, retrocederá. Y los glaciares también se mueven a distintas velocidades, dependiendo de cosas como la pendiente del terreno debajo. Pero si ese flujo acelera, bueno, son malas noticias para las comunidades costeras del mundo, porque significa que más hielo pasa de la Tierra al océano, lo que contribuye a la pérdida de hielo antártico y eventualmente al aumento del nivel del mar. Ahora, volviendo a la investigación reciente del hielo en la Antártida, el equipo calculó una velocidad del hielo usando una técnica de rastreo que mide cómo características visibles, como grietas o fisuras en la superficie, se desplazan con el tiempo, y hallaron que 7 de esos 8 glaciares antárticos habían acelerado. En promedio, duplicaron su velocidad desde 2005, dados los impactos de cómo cambia el clima de la Antártida, calentándose más y más cada año. Esto no es realmente una sorpresa. Pero aquí hay algo extraño. Un glaciar, solo uno, frenó. Hablamos del glaciar Kohler Oeste. Frenó cerca de un 10% durante el periodo de estudio. Pero, ¿cómo puede un bloque de hielo enorme simplemente meter el freno, por así decirlo? Para averiguarlo, los investigadores vieron los alrededores y ahí estaba, el culpable. El glaciar Kohler Este. Los expertos creen que el Kohler Oeste frenó porque fluye hacia su vecino pirata, el Capitán Barba Blanca. Digo, el Kohler Este. Ese se mueve mucho más rápido. De hecho, es uno de los glaciares más rápidos del área. Su velocidad ha aumentado unos 32 metros cada año durante el periodo de estudio. Ok, eso puede sonar lento, hasta para una tortuga. Pero para un glaciar, es inquietantemente rápido. El Kohler. Este es el Usain Bolt de los bloques de hielo. Y esa ni siquiera es la parte más impresionante. Lo extraño es que cambió la dirección de su flujo. En vez de moverse derecho como antes, ahora gira hacia su vecino, el Kohler Oeste, y le jala hielo. Los científicos creen que esto pasa porque el hielo en el punto donde el glaciar se une al océano se derrite más rápido que antes. Ese deshielo hace el hielo más delgado, y al adelgazarse, cambia la forma en que fluye el hielo corriente arriba. Así que ahora, en vez de alimentar a ambos glaciares parejo, más de ese hielo se canaliza hacia el Kohler Este. En resumen, el Kohler Este acelera y cambia su rumbo. Así que ahora jala o roba hielo de su vecino más lento. Y así nomás, este glaciar misterioso en la Antártida se volvió un verdadero pirata de hielo. Ok, todo este asunto de la piratería de hielo no es tan raro. Digo, es parte de cómo se comportan los glaciares. Lentos, dramáticos y a veces un poco traviesos. Lo que realmente impacta a los científicos es lo rápido que está pasando. Solían pensar que era un proceso súper lento, algo que tardaría cientos o miles de años. Pero este está ocurriendo en solo 18 años.
Y este es un descubrimiento satelital enorme en la Antártida. Digo, los científicos solo pudieron detectarlo gracias a la misión Copernicus Sentinel-1, un par de satélites europeos que usan radar para vigilar la superficie terrestre. Pueden rastrear cambios en hielo, tierra y océano con precisión y cobertura increíbles, lo que los hace perfectos para estudiar cómo cambian las regiones polares. Porque la cosa es así. Vigilar las partes más frías de nuestro planeta se está volviendo esencial para el futuro. Y esta parte particular de la Antártida, donde están los glaciares Kohler Oeste y Este, se está adelgazando más rápido que en ningún otro lado. Sus glaciares están retrocediendo a velocidad récord. La línea de apoyo, o sea, el punto donde el glaciar deja de descansar en tierra y empieza a flotar en el mar, está retrocediendo. Cuando eso pasa, la capa de hielo se desliza al océano aún más rápido. Pero los científicos dicen que los glaciares no solo se derriten, se están reformando de maneras totalmente nuevas. Y eso es exactamente lo que pasa con el glaciar Kohler Este. Ver un glaciar pirata en acción de primera mano ha cambiado otra vez cómo los científicos ven las cosas. Los nuevos datos sobre piratería de hielo muestran algo que nunca habían visto. Los glaciares y las plataformas de hielo flotantes interactúan de formas nuevas y sorprendentes. Así que más y más expertos deben replantear cómo se comportan estos gigantes helados mientras el mundo se calienta. Y eso es importante, porque juegan un papel significativo en qué tan rápido sube el nivel del mar este siglo. De hecho, los glaciares de la Antártida son una de las mayores razones por las que nuestros océanos crecen. El continente pierde unos 135,000 millones de toneladas de hielo cada año. Es como tirar decenas de millones de albercas olímpicas de agua al océano cada año. Si todo su hielo se derritiera, el nivel del mar subiría unos 58 metros. Ese tipo de aumento inundaría gran parte de Florida y áreas enormes de los Países Bajos y Bangladesh. Por ejemplo, muchas naciones insulares pequeñas desaparecerían por completo bajo las olas. Ahora, quizás se pregunten, ¿qué se esconde bajo todo el hielo de la Antártida? Bueno, puede verse plana desde arriba, pero bajo esa capa de hielo de 1,5 kilómetros de espesor, yace todo un paisaje de montañas empinadas y valles profundos, atravesado por ríos serpenteantes. Esos ríos ocultos podrían jugar un papel crucial en cómo reacciona la capa de hielo a todo este calor inusual. Los científicos ahora predicen que mientras la capa de hielo de la Antártida siga derritiéndose y adelgazándose en las próximas décadas, esos ríos subglaciales crecerán, se desbordarán y cambiarán a nuevos caminos. Esto podría hacer que algunos de los glaciares más grandes cerca de la costa empiecen a romperse más rápido, y eso haría que el nivel del mar suba más a prisa. Por eso entender estas dinámicas cambiantes y el movimiento glaciar, como nuestro pirata helado, es tan importante. Cada nuevo descubrimiento ayuda a los científicos a entender qué impulsa a los glaciares de la Antártida y cómo responden a un mundo que se calienta. Mientras más aprendemos de estos gigantes congelados, mejor podemos predecir qué podría pasar después y cómo los cambios allá en la Antártida podrían repercutir en todo el planeta. Un socavón apareció de repente en el norte de Siberia. Este agujero de 35 metros de profundidad surgió tras una extraña explosión que lanzó tierra y rocas a casi 120 metros de distancia. Desde entonces han aparecido 2 misteriosos hoyos más en la zona. Al principio las personas pensaron que podría estar relacionado con la excavación para combustibles fósiles, ya que no está lejos del campo de gas más grande, pero el escaneo del radar del equipo de búsqueda sugirió que probablemente era algo natural. El primer viaje de investigación no fue muy exitoso porque los científicos no pudieron entrar y tomar muestras hasta que los lados del agujero y el agua en el fondo se congelaron. Los científicos han estado pensando en lo que causó estos hoyos y las ideas han variado desde rocas espaciales que han impactado contra el suelo hasta el aumento de las temperaturas en la Tierra. Un investigador sugirió que la erupción había ocurrido debido a la acumulación de presión. Una disminución de la temperatura a menudo va acompañada de alteraciones en el volumen de cámaras específicas. Estas contienen metano. Estos cráteres son específicos de la región ártica. Pocas otras áreas comparten estas características particulares. Todos ellos tienen hielo en el suelo, similar a mesas ubicados cerca de la superficie, permafrost continuo saturado de metano y suelo no congelado. Hablando de gases, un geólogo sugirió que el sumidero podría haber sido causado por hidratos de gas. Se piensa que estos hidratos de gas también son responsables de sucesos misteriosos en el Triángulo de las Bermudas. La península de Yamal, al igual que el Triángulo de las Bermudas, ha sido un lugar conocido por eventos inexplicables. Aquí, los residentes incluso afirman haber visto al hombre de las nieves.
Los sumideros pueden aparecer de la nada. Algunos son lo suficientemente grandes como para tragarse edificios enteros. Ocurren cuando la roca bajo el suelo, como la piedra caliza, comienza a disolverse por el agua que contiene. A medida que eso sucede, empiezan a formarse estos grandes agujeros o cavernas. Cuando éstas se vuelven demasiado para que la tierra sobre ellas las soporte, ¡boom!, la superficie se desploma. El hielo se está derritiendo de manera descontrolada. El Ártico se está calentando mucho más rápido que el resto del mundo, por lo que las capas de hielo y los glaciares se están reduciendo. A medida que estos bloques de hielo se derriten, vierten agua dulce en los océanos, lo que eleva el nivel del mar y hace que la corteza terrestre se hunda. Durante la última era glacial, esas enormes capas de hielo presionaron la corteza terrestre, haciéndola doblarse y hundirse. Cuando el hielo comenzó a derretirse, la corteza empezó a rebotar. Pero ahora el derretimiento es demasiado rápido para que la corteza pueda seguir el ritmo. Esta situación de hundimiento crea un ciclo peligroso. A medida que la tierra se hunde, más agua de mar se adentra, lo que provoca más erosión e inundaciones. ¿Qué hay de otras partes del mundo como China? Alberga el sumidero más profundo y grande del planeta. Este tiene 660 metros de profundidad y cuenta con una cantidad increíble de espacio, 130 millones de metros cúbicos para ser exactos. Lo llaman Pozo Celestial y no solo es grande, sino que también tiene su propio mini ecosistema. Allí se pueden encontrar 1.285 especies diferentes de plantas y animales. Incluso hay un bosque antiguo y una jungla densa de plantas. Esta formación es un sumidero de doble anidado con 2 cráteres conectados por un borde inclinado. Cuando llueve aparece una cascada en la boca, alimenta un río subterráneo y una red de cuevas. Cuando miras desde el espacio, ves estas marcas profundas y oscuras en el paisaje verde, como una huella. Algunos sugirieron que estas formaciones podrían haber sido dejadas por un meteorito que impactó la Tierra. Otros decían que había tomado unos 128.000 años para que el agua las esculpiera. Podría haberse infiltrado en ríos subterráneos y desgastado la roca caliza. Resulta que los lugareños han conocido este lugar durante siglos, pero el resto del mundo solo se enteró de él en 1994. Exploradores británicos trataron de mapear su sistema de cuevas subterráneas, pero es como un laberinto allí abajo. Después de 5 intentos en un periodo de 10 años, el equipo no pudo manejar el río caudaloso y tuvo que rendirse. Así que este profundo y misterioso inframundo sigue siendo uno de los mayores enigmas geológicos de China. El siguiente es el Lago Rojo, en Croacia. Este es un enorme y misterioso pozo. No es como un lago normal. Básicamente es un gran agujero que se formó cuando el suelo colapsó en lo que una vez fue una cueva masiva. Las paredes son súper empinadas y tiene este tono rojizo debido al hierro en el suelo, lo que le da un aspecto bastante salvaje. En su interior hay un lago azul profundo que es increíblemente claro pero también muy frío. Lo interesante es que alberga una especie única de pez que solo se encuentra allí. Además, el nivel del agua sube y baja debido a una corriente subterránea. Explorar el lago es un poco una aventura porque está rodeado de acantilados abruptos que pueden desprender rocas sin previo aviso. Dirijamos nuestra mirada hacia la cueva Cima Humboldt de Venezuela. Este gigantesco sumidero se encuentra en una montaña de cima plana. Este abismo desciende 314 metros. En su base puedes encontrar un bosque entero. Es el hogar de muchas plantas y animales que solo viven allí, como una rana única llamada Estefanía Riae. En 1974, personas realizaron un emocionante viaje allí por primera vez y tuvieron que talar árboles para que los helicópteros pudieran recogerlos, algo digno de una película de Indiana Jones. El segundo pozo azul más grande del planeta, conocido como Taamja, que se traduce como agua profunda en maya, está en México, y es hacia donde nos dirigiremos ahora. Esta maravilla submarina fue descubierta en las costas de la península de Yucatán en México en 2021. Sin embargo, los detalles sobre este sumidero han emergido recientemente. Tiene una profundidad de 274 metros con lados tan empinados que alcanzan casi los 80 grados. La entrada a esta caverna se encuentra aproximadamente a 4,5 metros por debajo del nivel del mar. Los hoyos azules como Taamja son estas maravillas naturales formadas durante las glaciaciones. Cuando el nivel
nivel del mar era mucho más bajo, la lluvia y otros elementos naturales erosionaron la piedra caliza, lo que creó estos profundos ejes verticales. Luego, a medida que los océanos volvieron a llenarse, estos hoyos quedaron sumergidos y se convirtieron en los misteriosos pozos azules que vemos hoy en día. Se los llama azules porque las partes profundas son más oscuras que las aguas menos profundas a su alrededor, lo que las hace llamativas desde arriba. A pesar de tener poco oxígeno, lo que generalmente dificulta el florecimiento de la vida marina, los agujeros azules están llenos de formas de vida únicas, en especial bacterias. También son minas de oro para los científicos porque pueden conservar fósiles antiguos en condiciones que normalmente no se encuentran en otros lugares. El equipo que descubrió Tahamha utilizó equipo de buceo, equipos de sonar y pruebas de muestras de agua para trazar el mapa del agujero azul y estudiar la química de su agua. Encontraron que no solo era profundo, sino también masivo, puesto que cubría una superficie de 147.300 y 13.690 metros cuadrados en su punto más ancho. Este descubrimiento se realizó en parte gracias a los pescadores locales que habían estado susurrando sobre su existencia. Ahora los científicos están explorando a fondo sus secretos, con la esperanza de aprender más sobre los ecosistemas únicos que los agujeros azules pueden albergar y cómo podrían darnos pistas sobre cómo enfrentar el cambio climático y preservar la vida marina. Otro lugar es el agujero azul de Dean. Este se encuentra cerca de Long Island en las Bahamas. Esta maravilla submarina es profunda, alcanza los 202 metros. El enorme agujero azul está rodeado de rocas, una laguna y una playa de arena blanca impecable. No es solo un espectáculo hermoso, es un lugar popular para los entusiastas del buceo libre. Gente de todo el mundo va a sumergirse en sus cristalinas profundidades. Hay múltiples pasajes que se ramifican desde el agujero azul principal, los cuales conducen a intrincados sistemas de cuevas y misteriosas salas submarinas. También destaca porque es el segundo agujero azul más profundo del mundo, justo detrás del agujero del dragón en el mar de China meridional. Este sitio es muy importante en el mundo del buceo, en especial desde que un nadador estableció un récord mundial ahí, al bucear 100 metros de profundidad en una sola respiración sin aletas.